Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Están pasando cosas. Buenas, señores, vamos al lío porque tenemos unas cuantas cosas que comentar y luego yo os diré a qué ha venido el comentario del principio, valga aquí la redundancia. Bien, GTA 6 ya sabéis que es el elemento disruptor de esta generación. Debe de ser de ese videojuego que potencie el movimiento en venta de consolas y toda la movida. Incluso juego que haga que mucha gente del PC vuelva a la videoconsola, sea uno u otro modelo. Bien, pues sobre este videojuego tenemos noticias y también sobre las consolas, porque en el caso de Xbox hay un problema muy gordo que se tiene que solucionar. Y luego en el caso de PlayStation vamos a comentar un tema que no es estrictamente relacionado con esto, pero sí con las videoconsolas y lo que va a pasar de cara a la próxima generación, la cual debería de anunciarse pues el año que viene. Vamos a ver qué es lo que nos tienen que deparar. Aparte tenemos otro mogollón de noticias de videojuegos varios que, bueno, tenemos actualizaciones importantes y voy a pasar a trasladarlas por aquí, con lo cual vayan poniéndose cómodos. Bien, el medio Bloomberg ha publicado un artículo acerca de lo que está pasando con GTA 6 y ojo porque no tiene desperdicio y generalmente la información que publica esta gente hay que tenerla muy en cuenta. Lo que dice básicamente es que GTA 6 tiene unas expectativas que dan miedo. Es un videojuego que a día de hoy, si vendiese 10 millones de copias en el día de su lanzamiento, posiblemente sería considerado como un fracaso. Esto lo estáis escuchando bien. Internamente parece ser que la previsión está en torno a los 25 millones de copias vendidas, al menos durante ese primer fin de semana. Esa es la idea para GTA 6, que alcance esos números y que luego con el tiempo eso no pare de crecer. Quieren el lanzamiento más grande e histórico que se haya hecho. Y esto viene derivado en que la inversión es infinita. Es decir, para GTA 6 no hay limitación de inversión. Si necesitan más dinero, simple y llanamente se lo dan. No hay problemas en ese aspecto, aunque el problema viene derivado de la fecha de lanzamiento, y es que según se ha comentado, el videojuego todavía tiene cosas que trabajar y resulta que están haciendo contrataciones y metiendo todas las horas que hacen falta para que el videojuego llegue a buen puerto. Esto espero en lo personal que no signifique que está habiendo el clásico crunch laboral. Espero que otra vez no vuelva a pasar este tipo de cosas porque madre mía. Aparte, lo que han comentado es que no han podido reducir costos con uso de inteligencia artificial ni nada por el estilo. No ha habido prácticamente intervención de esta tecnología. Además, dicen que el videojuego no es que falle su lanzamiento en PC simplemente porque tenga algún contrato de exclusividad con las consolas, con PlayStation, con alguna movida de estas, sino que prefieren hacer los lanzamientos así, centrarse en un sistema donde han trabajado siempre y luego ya pues saltar al siguiente, pero que no hay nada más detrás. Las cifras la verdad que dan miedo. Pero, ¿saben ustedes lo que da miedo? La poca previsión que parece ser Microsoft ha hecho de cara al lanzamiento de dicho videojuego, porque se ha publicado un artículo en Windows Central donde se ha comentado que Xbox ahora mismo no tiene disposición para cubrir la demanda del lanzamiento de GTA 6, es decir, no habría prácticamente videoconsolas en el mercado, al menos de la marca Xbox, para que ese videojuego tuviese, digamos, una alta presencia. No se trata ya de quién tiene el tema comercial ni nada por el estilo. En ese sentido, pues ya sabéis que Rockstar suele apostar por PlayStation básicamente porque es la plataforma mayoritaria donde se va a lanzar. Y ya está, no tiene más vuelta de hoja. El caso es que lo que se comenta en el medio Windows Central principalmente es que Xbox no ha hecho previsión de consolas a lo largo de los últimos meses ni de los últimos años. Es como que les da igual. Es básicamente que existe una demanda, hay mucha gente que quiere comprar consolas Xbox pero que no las puede llegar a encontrar. En la página oficial a día de hoy pues no hay. En algunas tiendas y algunos países en concreto sí puedes encontrar abastecimiento, pero por ejemplo, yo digo ya aquí en Europa, para los que me veis desde el otro lado del charco,
básicamente es imposible en muchos sitios. O sea, te encuentras alguna reacondicionada, te encuentras en alguna tienda, digamos, de corte secundario, pero en la tienda principal de Microsoft, tú ahí no puedes comprar una videoconsola desde hace meses. Es una auténtica locura, es increíble. A lo mejor en Amazon te van apareciendo de vez en cuando algunas tiradas y poca cosa más. ¿Y esto a qué se debe? Pues que precisamente durante toda esta etapa de Microsoft Gaming, resulta que han estado haciendo recortes para alcanzar el famoso 30% de beneficio. Y eso ha llevado a que alguno pensara que quizá lo que había que dejar es de invertir en la fabricación de videoconsolas para tener menos gastos. Esto, de ser cierto, la verdad que explicaría muchísimas cosas, porque al final ya sabemos que los estudios de videojuegos de Xbox han estado sufriendo mucho la presión fiscal que le ha impuesto Microsoft a lo largo de los últimos 2 años. Una presión que por lo visto ya ha desaparecido. Es como que Microsoft ya se está haciendo a un lado, no está tomando las riendas de nada de esto y no les está exigiendo tampoco unos porcentajes especialmente altos. Es decir, que los están dejando trabajar como en los viejos tiempos. Básicamente por eso han puesto una nueva dirección y por ende pues se está haciendo inversión en cosas que hace tiempo se dejaron de hacer. Y las consolas deberían de ser una prioridad. Al menos la nueva presidenta de Xbox así lo ha dejado caer, que ella pues está buscando recuperar ese espacio, recuperar ese viejo público. Y hombre, pues la idea es que hagas inversión. Y ahora la verdad que la cosa está bastante complicada por la crisis de los componentes. Ahora tienes que gastar muchísimo más, pero es que si quieres volver al mercado, pues no te queda otra cosa que hacer esto. Hay una frase sobre este artículo que ha dejado el señor Corden, precisamente, y es que el mayor enemigo o rival que tiene Xbox no es ni PlayStation, ni Steam, ni Nintendo. Es Microsoft. Básicamente son los que ponen como la principal barrera para que Xbox en algún momento tenga una estabilidad y una tranquilidad de la que ha adolecido durante los últimos 2 años al menos. Y esto pues ya sucedió, de hecho, al final de la etapa de la Xbox 360 y al principio de la etapa de la Xbox One, que Microsoft empezó a meter las zarpas ahí y la cosa ya tuvo que verse en una remontada. Y es que la cuestión es que Xbox no puede funcionar en el corto plazo. El problema de Microsoft es que querían números inmediatos. Y hombre, números inmediatos comprando Call of Duty vas a tener. Pero la cuestión es que esos números luego hacerlos crecer necesitas de un tiempo para establecerlo. Y por supuesto necesitas de inversión. El problema de las compañías a día de hoy, ¿cuál es? Que no quieren invertir mucho más. De hecho, les gustaría invertir cada vez menos para ganar más que nunca. Por el tema de la inteligencia artificial, la digitalización de todo, y al final pues es como que ellos piensan que ahorrándose dinero en venta de consolas a día de hoy, mañana pues bueno, les va a dar beneficios inmediatos, pero no se piensan que en el largo plazo eso pueda perjudicar a la marca o pueda perjudicar a las ventas y todo ese tipo de cosas, claro. Hoy en día tienes un parque de consolas interesante. Estamos hablando de que Xbox sin hacer nada ha vendido más de 35 millones de plataformas según los estimados, o casi 40 según otros. La cuestión es esa, imagínate si hubieras hecho algo, imagínate si te hubieras molestado lo que podrías haber llegado en un momento dado, podrías haber hecho los números de la 360, pero no les ha dado la gana. Y en fin, tienen una larga tarea por delante. Vamos a ver si de aquí a final de año pueden empezar un poco a remontar la cosa de cara a una próxima generación que ya veremos cómo la acaban solventando. Y ya que hablamos de la siguiente generación de videoconsolas, vamos a ir con una noticia relacionada con la PlayStation 6. La nueva generación de Sony estaría prevista también para el año que viene, al igual que sucede en el caso de Xbox. Y por lo visto, según podéis leer en un artículo que ha comentado MP First, resulta que va a ser una generación muy intergeneracional. ¿A qué me refiero con esto? Pues que nadie se espere que el catálogo de lanzamiento de una futura PlayStation sea un catálogo exclusivo plenamente de esa generación, sino que habría mucho catálogo compartido en cuanto a videojuegos propios con la PlayStation 5. Vamos, algo que no debería de sorprender absolutamente a nadie. A mí la verdad que cuando he leído este artículo pues no me ha sorprendido ni lo más mínimo. Simplemente dar continuismo a lo que hemos visto durante esta generación, donde se dijo una de las mayores mentiras que hemos escuchado en el mundo de los videojuegos, el famoso creemos en las generaciones, y ya hemos visto pues lo que ha pasado, que a día de hoy seguimos esperando videojuegos para PlayStation 4 y movidas un poco de ese estilo. Aunque bueno, parece que vemos la luz al final del túnel, pero
habrán tenido que pasar aproximadamente 6 años para que esto suceda. Y en fin, pues imaginaros con la siguiente generación, donde por supuesto se van a vender menos videoconsolas en vista de que serán más caras, y entiéndase que eso pues puede suponer un problema a la hora de vender videojuegos, porque claro, tú inviertes 100 o 200 millones en fabricar un videojuego y tú quieres que eso venda para recuperar la inversión y luego para generar ganancia, y es ahí donde está el dinero, es ahí donde está el negocio, no simplemente en vender consolas. Y claro, pues ¿qué significa eso? Que tienes que darle mucho soporte a ese videojuego, tienes que darle una cobertura importante, y para ello pues seguramente utilicen la generación actual, que en el caso de PlayStation está situada en torno a los 90-95 millones de consolas, y bueno, ya actualizarán los datos próximamente. Y en fin, pues hasta aquí lo dicho, nada que debiera de sorprendernos. Recuerden ustedes que sobre esto ya tuvimos una pista, y es que se hablaba de que con la PlayStation 6 iba a salir una consola portátil también, una portátil nativa, no habría nada de temas de nube o cosas por el estilo, no, sino videojuegos corriendo de una manera natural. Y lo que nos dijeron básicamente, la información que se filtró, es que podría jugar en esa portátil a los mismos videojuegos que había en consolas de sobremesa, o al menos en la PlayStation 5. Y claro, alguno pensaba que se podía quedar corta porque ya entraba una nueva generación, pero no, al fin y al cabo la cosa es que se va a compartir todo el catálogo. Es de decir que esa portátil, si saben jugar bien sus cartas, podrían aprovecharla bastante, sobre todo porque sería como una especie de Play Anywhere, entre comillas, ya que si tú te compras un videojuego en sobremesa te podría valer en la consola portátil, así que bueno, eso ya veremos cuando nos lo expliquen qué tal resulta, y además no tendrías que tener el problema de hacer un catálogo dedicado a un sistema portátil, pero eso, como digo, ya es otro tema que iremos abarcando próximamente porque los rumores no paran de salir. Por supuesto, para esa nueva generación, sucede tanto en el caso de PlayStation como de Xbox, y también en el caso de Nintendo va a haber pues versiones mejoradas, aprovechando las capacidades técnicas que tengan pues esas nuevas videoconsolas. Eso por supuesto va a seguir igual, pero vamos, en resumidas cuentas, que la siguiente generación en cuanto a mejoras va a ser un poco lo que hemos visto en esta. Ahora, vamos a seguir y terminar con PlayStation con una grandísima noticia, y es que en Estados Unidos le han dado la razón a los jugadores. Ya sabéis que a lo largo de todo el mundo PlayStation ha recibido un mogollón de denuncias y demandas por prácticas de monopolio. Monopolio con su tienda digital, donde básicamente hacían cosas tan bonitas como lo siguiente: te comprabas una tarjeta digital en cualquier otra tienda y PlayStation se tomaba el lujo de no dejártela pasar, no dejarte, que si tú querías algo digital en PlayStation tenías que pasar por su tienda por narices, no quiere que nadie más te haga una oferta fuera de ahí ni te encuentres códigos tal. Eso sumado a que tú, por ejemplo, en PlayStation, cuando compras un videojuego digital, nada más le das a descargar, ya pierdes todo tu derecho al reembolso. Y eso es algo que no sé si sucede en alguna otra compañía, porque yo, por ejemplo, en el caso de Xbox, cuando compro un videojuego digital, yo me puedo sentar a jugarlo y si veo que la cosa no está bien, lo puedo devolver. Yo lo he hecho con el Hotel Barcelona, lo he hecho también con el pack de Jurassic Park, precisamente. Entre otros cuantos videojuegos que nada más empecé a jugarlos dije, mira, yo no voy a seguir con esto, ni este dinero me vale la pena a día de hoy por tal y como están estos videojuegos. Pues eso en PlayStation no puedes hacerlo. Es curioso, te dejan hacerlo en Steam y en otras muchas plataformas, pero en PlayStation no. Y eso pues se le llama una cosa, monopolio. Estás haciendo abuso de poder. No dejas alternativas de compra en otras tiendas y además de todo es que encima muy rápidamente pierdes tu derecho a desistimiento. Pues como digo, en Estados Unidos le han dado la razón a los jugadores, PlayStation ha tenido que ceder, no ha dejado que el juicio llegue a su final, han llegado a un acuerdo para pagar casi 8 millones de dólares a todos y cada uno de los que estaban en esa demanda colectiva. Y la cosa no se va a quedar ahí, porque esto ya es un precedente, esto ya se podrá utilizar en otros múltiples juicios y veremos a ver si se extiende a todo el mundo, porque hombre, esto como digo, alguno me lo va a reprochar y me va a decir que madre mía cómo se nota los fanáticos. No, chaval. No hay nada más fanático que el enfermo que defiende una empresa multimillonaria que va en tu contra y en la de tus derechos. No hay nada más fanático que defender a eso. Nada, absolutamente nada. Así que por favor, canta victoria y desea que en tu país suceda lo mismo.
que le den la razón a los jugadores. Así ganaríamos todos y tendríamos una plataforma de consolas un tanto más receptiva y también con muchas mejores ofertas en la tienda. Pero bueno, y ya que hemos estado hablando tanto de nuevas generaciones, precisamente, vamos allá con una noticia de última hora que seguramente, pues bueno, a muchos les cause indiferencia a estas alturas. El próximo videojuego de la saga Call of Duty ya no va a ser intergeneracional. Va a ser un videojuego que no va a aparecer ni en Xbox One ni en PlayStation 4. Estará exclusivamente dedicado a las consolas actuales, aparte de, por supuesto, el mundo del PC. Algo que la verdad se ha demorado demasiado en el tiempo. Al final, pues sigues pensando en una generación pasada y los videojuegos no paran de nacer con problemas. Al final tienes que dedicar demasiados recursos a optimizar en una plataformas que deberían de estar ya muy desfasadas. Y bueno, pues seguramente en el próximo Call of Duty notemos muchas mejoras a nivel técnico y posiblemente un salto de calidad y cualitativo importante. Ya lo veremos, pero hombre, por supuesto será durante el próximo mes de octubre, si no nos falla la cosa, porque en noviembre está complicado. Para cerrar, vamos a hablar de Forza Horizon 6, porque se han publicado los modos de rendimiento que va a ofrecer en videoconsolas. Ya hemos visto los de PC y parece que se va a escalar muy bien, parece que en múltiples gráficas de varias generaciones se va a poder seguir jugando el videojuego, aunque obviamente tendrás que tener en cuenta las características a las que quieres acceder. Pero a ver, en Xbox Series X, por ejemplo, vamos a tener el modo calidad que nos ofrecerá rendimiento a 4K nativos y 30 frames por segundo. Ese será el modo calidad, para ver el videojuego en su máximo esplendor gráfico, visual y de resolución. Luego habrá un modo rendimiento que será a 4K pero dinámicos, es decir, será un 4K rescalado desde una resolución pues indeterminada. No sé si será desde 1080, desde los 2K, ni idea. Y eso irá a 60 frames por segundo. Vamos, que vamos a poder seguir disfrutando de una muy buena resolución con una fluidez suprema. Bueno, suprema. Ya sabéis, en videoconsola los 60 frames son poco menos que deidades, a las que hacemos llamamiento a veces. Luego, en la Series S nos va a ofrecer un modo calidad a 2K, a 1440p y 30 frames por segundo. Y luego tendrá un modo rendimiento a 1080, resolución HD y 60 frames por segundo. Que bueno, básicamente es explotar la videoconsola, la Series S, a los modos máximos que te ofrece, digamos a nivel nativo, porque la Series S también con algunos videojuegos puede hacer escalado a 4K, pero un poco chustero, ¿no? Me refiero que va a lo nativo máximo que puedes en cada modalidad. Se nota que es un videojuego propio, en ese sentido pues lo van a explotar a tope. Así que nada, próximamente ya comentaremos más cosas acerca de este videojuego, pero en la caja de comentarios me gustaría saber precisamente vuestras opiniones sobre los temas que hemos tratado hoy en este vídeo y obviamente disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.